Muy buenas tardes con todos y todas. Reciban una cordial bienvenida de mi parte. Yo soy Federico Baschetto, los saludo desde Buenos Aires, Argentina, en mi calidad de profesor de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de vinculaciones del Instituto Colombiano de Derechos Humanos y director ejecutivo de la Iniciativa Americana por la Justicia. Quisiera que todos y todas se sientan bienvenidas a este encuentro una vez más para conversar alrededor de la rica jurisprudencia que ha producido lamentablemente la historia peruana en el marco del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Particularmente el caso que nos convoca hoy gira alrededor de una situación que ocurrió en una de las épocas tal vez más oscuras de la historia del país vecino y presenta un escenario que no es único, sino más bien ha sido repetido, por eso les digo, tal vez del escenario más oscuro de nuestra época. Sin más preámbulos, quisiera presentarles el caso Galindo Cárdenas contra Perú y a continuación procedo a compartir una presentación en ese sentido. La idea de todo esto es que ustedes conozcan que este caso se enmarca en un proceso, como les digo, bastante oscuro, marcado por esta supuesta lucha contra el terrorismo, ¿no? Que se declaró formalmente en el 92 con el dictado de estas leyes que ustedes seguramente habrán conocido y también seguramente habrán trabajado muy detenidamente en la formación de grado, ¿no? La 25.418, 25.475 y 25.499, porque principalmente lo que hicieron fue introducir una serie de reformas a cómo Perú estaba organizado en ese momento y modificaron sustancialmente cómo todo ocurría en el escenario judicial. Básicamente porque esto disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial en distintos escenarios, tipificó la figura del terrorismo y eso generó una carta blanca prácticamente a las fuerzas de seguridad que hacían lo que querían en un proceso donde no tenían control judicial y se fueron estipulando esta serie de procedimientos de arrepentimiento, supuestamente justo para regular de alguna manera el alcance de lo que pasaba con las figuras de terrorismo y las personas, y principalmente las personas que habían sido identificadas en ese rol. Fíjense que acá la misma presentación del caso nos presenta un escenario de muchísima desidia. De hecho, es un poco interesante también que de las informes de la Comisión de la Memoria de ustedes también surge que un poco era muy difícil en esa época que el Poder Judicial funcionara, porque aparentemente había una desidia propia de la función jurisdiccional de alguna manera enmarcada a dejar que todos los hechos ocurridos entre el 80 y el 95 quedaran prácticamente impunes, ¿no? Y fue así que los hechos que nos convocan a nosotros básicamente giran alrededor de estos 31 días de detención ilegal sin control judicial que sufrió el señor Luis Antonio Galindo Cárdenas. Hay que entender que él fue identificado supuestamente como un presunto integrante de Sendero Luminoso, este grupo terrorista que seguramente habrán escuchado a lo largo de toda su vida. Incluso él fue sindicado en medios de comunicación por el mismo presidente, lo cual de alguna forma también marcaba que el Estado tenía un conocimiento muy concreto de cómo funcionaba la realidad de la supuesta, entrecomillada, lucha contra el terrorismo, que en realidad no era para nada eso, sino más bien la persecución de quienes no eran afines a esa política que en ese momento gobernaba. Entonces, ese es el escenario. Fíjense que en 1994 ocurrieron los hechos, pese a que luego de la liberación del señor Galindo Cárdenas, él solicitó a básicamente todas las autoridades públicas a su disposición. La investigación recién ocurrió en 2012 y obvio que esto fue totalmente insatisfactorio y generó que la comisión sometiera el caso a la Corte. La Corte Interamericana, por supuesto que era capaz plenamente de entender en la situación porque Perú había suscrito en el 78 la Convención Americana y reconoció la contenciosa jurisdicción de la Corte en el 81, entonces no había ningún impedimento para que esto ocurriera. En el caso, cuando al señor Galindo Cárdenas se lo identifica como presunto miembro de Sendero Luminoso, él voluntariamente se acerca a la dependencia
policial del momento y fue detenido contra su voluntad, por supuesto. En ese contexto también sufrió todo esto que marcamos acá, ¿no? Lo quisieron presionar, fue amedrentado y todo esto, lo que la Corte de alguna manera determinó que constituye, sin lugar a dudas, una afectación muy concreta a su integridad psíquica y moral. Él dice que fue torturado psicológicamente, entonces la Corte un poco le da la razón básicamente sobre la base de la dificultad probatoria que existía en ese momento y todo el contexto que estaba ampliamente demostrado. En relación a otros derechos vulnerados, estos suelen ser los más invocados en el sistema interamericano, porque ustedes conocen que todo esto es un sistema complementario, entonces solamente se puede activar en la medida que el Estado no haya funcionado adecuadamente. Y fue precisamente lo que pasó acá. Recién, el 14 de septiembre de 2012, el Estado inició las acciones de investigación por la tortura psicológica que denunció la víctima, y eso fue 15 años antes. Entonces, imagínense que es bien difícil. Lo que vemos a continuación en términos de reparaciones es bastante curioso porque también lo vamos a ver en algunas presentaciones posteriores, pero tenían que ver con esta obligación del Estado, y es un poco el compromiso de la comunidad internacional cuando se organizó en el escenario internacional precisamente, de evitar que los hechos graves de violaciones de derechos humanos permanecieran impunes. Entonces, la constante directriz que el sistema interamericano trata de permear a los estados es esta obligación ineludible de investigar los hechos, ¿no? Por supuesto que en el marco hay algo muy interesante que, como esto es una introducción a este caso, sería muy interesante que ustedes pudieran también acercarse al caso y ver de qué se trataban estas actas de arrepentimiento, pero les adelanto que como pista está muy relacionado con esta última ley que mencionamos, ¿no? Por otro lado, siempre la Corte señala que la publicación de la sentencia es una de las maneras de reparar el sufrimiento que las víctimas atraviesan, pero también entiende que en otro contexto esta idea de reparación integral obliga a los estados también de acompañar y complementar esa reparación con otras medidas concretas. En este caso, tratamiento psicológico y psiquiátrico a la víctima y a su hijo y a su esposa como grupo familiar que también vieron su derecho a la integridad afectado, ¿no? Y por otro lado también pagar una suma cierta en concepto de daño material y daño inmaterial, además de todo esto. En el escenario del procedimiento ante la Corte, el Estado peruano presentó una serie de excepciones preliminares, básicamente la falta de agotamiento de recursos internos y una especie de caducidad que, si ustedes se acercan al caso, se van a dar cuenta que claramente eran improcedentes, especialmente el tema de la falta de agotamiento de recursos internos cuando está ampliamente acreditado que el Estado tuvo conocimiento de lo que ocurrió no solo con posterioridad a los hechos, sino durante el transcurso de los mismos. El mismo presidente había marcado que sabía de la detención de la víctima y no hizo nada, ¿no? Entonces, sobre la base de la actividad probatoria desplegada en el trámite del sistema interamericano, se declaró que obviamente el Estado peruano había violado el derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales, integridad personal y también protección judicial, básicamente porque fue detenido ilegalmente sin ninguna razón, sometido a una serie de situaciones que vulneraron su integridad personal y nunca tuvo posibilidad concreta de revisar esto judicialmente. Lo que sí dijeron es que en realidad el Estado no tenía responsabilidad sobre la base de esta obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para ajustar su legislación a lo que dice la Convención Americana y tampoco había una afectación evidente al principio de legalidad y no retroactividad de la ley. La Corte también dispone, como un poco habíamos adelantado recién, que la sentencia es por sí una forma de reparación, pero tal y como dijimos, no es suficiente. Entonces obligaba a los estados a proponer un esquema de dentro de un plazo razonable, lo cual es bien difícil en estos escenarios, porque imagínense que pasaron al momento del inicio de las investigaciones más de 15 años y luego al día de la fecha, incluso hoy podemos darnos cuenta que pocas cosas de esta sentencia se cumplieron y otras siguen totalmente pendientes, ¿no? El efecto jurídico de esas actas que se labraron en sede policial fue eliminado, si se quiere, y la publicación de la sentencia
son las únicas dos cosas que Perú ha cumplido al momento. Por otro lado, y a diferencia de lo que uno podría imaginar de la experiencia viendo otros casos del sistema interamericano, encontramos que, por ejemplo, el pago de las indemnizaciones suele ser lo que más fácilmente se cumple. En este caso, incluso porque no es demasiada cantidad de dinero. Fíjense, $50.000 en términos del daño que recibió el señor Galindo Cárdenas y 10.000 a su esposa e hijos. Básicamente son 5.000 a cada uno por daño inmaterial, que es básicamente el daño moral, y una X cantidad de dinero a su representante. Pero todavía queda pendiente que se le provea el tratamiento psicológico y psiquiátrico y por supuesto los hechos todavía no han tenido la identificación de ningún tipo de responsable y por lo tanto no se ha podido identificar, juzgar y obviamente tampoco sancionar a nadie. Entonces, este es un caso que nos plantea un escenario bastante interesante, donde vemos una serie de violaciones muy marcadas, muy evidentes, acreditadas en autos, en un contexto de emergencia sobre la base de una supuesta lucha contra el terrorismo, que nos pone de relieve la necesidad constante de una sociedad civil activa en el momento de los hechos, pero también que acompañe los procesos de no solo reparación histórica, sino más bien los procesos de recuperación de la democracia, porque lo que ha pasado en Perú, como ha pasado básicamente en todo el cono sur, con posterioridad a esos procesos de dictadura, viene acompañado por un proceso de autoamnistía que básicamente consagra y perpetúa la impunidad de todo lo que ocurrió durante esa época oscura. Eso es algo que los estados no pueden permitirse y Galindo Cárdenas contra Perú es una de esas sentencias que nos toca un poco de cerca, básicamente por esta historia común que hemos compartido Argentina, Paraguay, Perú, Chile y otros países de la región que hemos atravesado dictaduras. Entonces, espero que al menos esta muy breve explicación de una de las sentencias de su país haya permitido al menos estimular de alguna forma la curiosidad, los acerque a esos grandes casos de la historia peruana en el sistema interamericano y también los aliente a seguir un poco el curso y, por supuesto, profundizar un poco más ese conocimiento que tienen en el mundo del derecho internacional de los derechos humanos, pero particularmente en lo que se refiere a la participación activa de la juventud en los procesos de derechos humanos. Así que por su atención, muchísimas gracias y estamos como siempre muy cerca en contacto.